Saludamos a esta hora de la mañana al abogado Juan Carlos Manríquez, que ha asumido la representación de la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Es un contacto telefónico que tenemos a esta hora. Abogado, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fernando. Hola. A ver, lo primero, Juan Carlos, ¿cómo está su defendida que ha tenido que enfrentar la apertura de un cuaderno de remoción, la eventual presentación de una acusación constitucional y, por sobre todo, en materia penal, está enfrentando una investigación del Ministerio Público? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está su ánimo? Cuéntenos de eso, por favor. Bueno, yo creo que recomponiéndose para enfrentar todo el escenario que usted bien describe, que es un escenario particularmente complejo, con múltiples implicancias, digamos, para diversos aspectos, no solo el sistema de justicia, el sistema político, una vía entera, su familia, el resto del interés público legítimo sobre estos hechos, y la necesidad de profundizar con pura prudencia, distancia en cada espacio que tiene este mismo problema, para poder entregar las explicaciones que todos esperan y esperamos, y darle a cada cosa su debida medida. Así que es una situación, yo diría, por lo menos bastante relevante, importante en la vida de cualquiera, pero preparándose también un poco de lo que es este vendaval, digamos, de prensa, comentarios, presión, la suspensión en la Corte, la suspensión administrativa, que a cualquiera persona la contunden, ¿no? Yo creo que en eso estamos en una situación de enfrentar esta realidad, poniéndose de pie para adelante, organizando los distintos escenarios, repartiéndonos la tarea con mi colega Cristóbal Osorio y ver cómo vamos avanzando en estas distintas aristas que, repito, usted describió muy bien al inicio. Sí, estamos conversando con Juan Carlos Manríquez, abogado de Ángela Vivanco. Juan Carlos, una de las cosas que sucede cuando pasan este tipo de situaciones, tal cual como pasó en la época del financiamiento ilegal de la política y una serie de otras cosas, es que la gente muy rápidamente toma posición por esto, porque los casos que tienen que ver con, por ejemplo, cohechos o corrupción, calan mucho más rápidamente que aquellos que son de complejidad económica o de complejidad legal mucho mayor. Y por lo tanto se toma muy rápidamente una postura. ¿Cómo ve usted que se ha de alguna manera visto la situación de Ángela Vivanco con su peso en la Corte Suprema entre la ciudadanía? Sí, es realmente un tema de múltiples expresiones, pero de una preocupación central, pienso yo, en todo el mundo civilizado y particularmente en razón del interés público y de la necesidad de saber, de explicar, de comunicar estos hechos de interés. Pero tal como bien usted lo plantea, Fernando, este es un asunto que hemos discutido muchas veces, porque la manera de poder hacerse de una verdad muy acelerada, aproximada, a veces una justicia de titulares, 2, 3 bajadas, me refiero también a la opinión pública que se produce en tribunales de Twitter, ¿no? Lleva a pensar a decir, bueno, entonces deroguemos los tribunales, por respetuoso que sea el medio, irrespetable que sea el medio, entonces al final de 2 portadas y 2 bajadas pongamos la pena y aquí está todo listo. Lo cierto es que es muy preocupante, porque se produce un fenómeno que se llama el de la justicia de microondas, o sea, un poco calentita por fuera y muy fría en su seno, ¿no? Expresa, rápida, sin mucha digamos, ponderación en el fondo, con un juicio categórico extremadamente rápido, con una persona que queda contra una pared prácticamente sin posibilidad de defenderse, en una lapidación en la plaza pública, y donde de ciertas publicaciones, desprendiéndose del contexto, incluso muchas veces desprendiéndose de si acaso esas existen o no, si dicen todo lo que dicen, o si tienen alguna explicación, o porque ya no importa recibirla, porque uno ya se hizo una idea y no la va a cambiar. Es algo tremendamente peligroso. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la magistrada Ángela Vivanco. Quisiera preguntarle por el segundo punto, que la Corte Suprema informa respecto de los argumentos para iniciar un cuaderno de remoción y que ha sido uno de los asuntos más comentados, ¿cierto? Y que tiene que ver con las eventuales irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa del consorcio Velasmo Vitex PA con Codelco, que es lo que se conoce como
muñeca bielorrusa o lo que ocurrió en que el consorcio bielorruso, que había sido condenado a pagarle a Codelco por las boletas de garantía implicadas en un contrato en el norte, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de Codelco, luego es revertido por la tercera sala de la Corte Suprema que presidió temporalmente Ángela Vivanco. Lo que se dice es que ella debió inhabilitarse por la relación cercana con el abogado Mario Vargas. ¿Qué tiene que decir la defensa respecto de esto? Son múltiples planos ahí, Carolina. Lo primero es que, partiendo desde la disposición legal más formal, la ley establece que el deber de inhabilitarse de un magistrado respecto de un litigante que se presenta ante él o ella es con la parte, no con el abogado que litiga, por esa parte. Sin perjuicio de aquello, en este caso en particular hay tres capas muy distintas. Una es lo que se discutió en la Comisión de Ética, donde estos antecedentes habrían sido presentados, respecto de los cuales debo decirle que nosotros como defensa, habiendo solicitado que se nos hagan llegar, porque recuerde que la comunicación pública del Pleno de la Excelentísima Corte dice que se abre este expediente de remoción y una instancia administrativa sancionatoria en razón de los antecedentes recopilados en la Comisión de Ética. Pero todavía no los tenemos y ayer se lo denegaron a la ministra Vivanco, lo cual es bastante difícil de sostener. Pero en este caso concreto, lo que ha ocurrido y lo que se estableció, además de las declaraciones que queremos conocer de las personas que intervinieron en esa causa, relatores, otros ministros, etcétera, es esto: es que habiéndose producido ese debate en un recurso de protección, tanto en una Corte de Apelaciones como luego en la Corte Suprema, intervienen en él no menos de 7 ministros y al menos 4 abogados integrantes en distintas instancias, con distintas integraciones. Y desde el minuto que la parte litigante dice que se habría producido una ilegalidad procesal o una irregularidad en el sentido de alegar su causa o haberla visto sin poder alegarla, porque se debía haber en cuenta, o bien en definitiva no se había anunciado, y se vio en la sala con los ministros la cuenta del relator y la ruta diaria que se hace de estas salas. Cuando se estima que eso es un perjuicio, se presenta una nulidad, ¿verdad? Y no una vez, sino que 3 veces, que fue resuelta por distintos magistrados, con distintas integraciones, otras con el señor Muñoz, y la última redactada, como he dicho, por un connotado profesor de Derecho Procesal de Chile. Entonces, lo que hay que preguntarse aquí es si realmente eso se le puede atribuir exclusivamente a la señora Vivanco como un acto de corruptela o como un acto tendencioso y prejuicioso a través de su parte para favorecer a uno y perjudicar a otro, o hay que distinguir 2 cosas. Efectivamente, dentro del punto de vista de la legalidad, la mayor cantidad de los ministros compartía ese criterio. Quienes resultaron perdidosos no obtuvieron los recursos de anulación que estaban buscando, y además el criterio fue compartido por 7 ministros y 4 integrantes. Entonces, sería bien difícil, y yo lo he dicho también en mi modesta experiencia por harto tiempo, pensar que ministros de ese calado están todos coludidos para dictar una resolución injusta o ilegal. El problema es otro, brevemente. El problema es que cuando usted debe presentar esas cuestiones, si tiene una duda contra un magistrado, tiene que actuar inmediatamente pidiendo inhabilidad, de recusación, implicancia, presentación al Pleno, y pedir en ese minuto, dentro del debate, que esas cuestiones se resuelvan si usted cree que un magistrado está actuando mal. Y por lo que sabemos, no se hizo. Estamos conversando con Juan Carlos Manríquez, abogado de Ángela Vivanco. Perdón si es que le entendí bien, y corríjame si es que no es así. Usted está señalando que básicamente los comportamientos que están hoy día siendo base de estas acusaciones eran algo usual, eran algo que era recurrente, típico, y por lo tanto no tenían el carácter de excepcional para generar actos de, qué sé yo, corrupción en el nombramiento. No precisamente. Mire, ¿qué estoy diciendo yo? Lo que yo estoy diciendo es que en este caso en particular, como se ven en las salas, en las tramitaciones, particularmente en los recursos de protección, estos se pueden ver en cuenta o previa vista de la causa. Si los litigantes quieren que se alegue en una audiencia pública, deben solicitárselo a la sala fundando por qué quieren que se dé con alegato. Eso lo resuelve la sala en su conjunto. Si la sala dice, mire, no se ha explicado suficientemente, o creemos que esto debiera verse en cuenta, bueno, está dentro de las reglas de este procedimiento, nadie debiera sorprenderse. Hoy día lo que ocurre es otra cosa, es que después de todo aquello y de todo ese debate técnico, procesal, se dice, parece que perdimos
Me parece que esto no fue todo lo justo que esperábamos, porque nosotros siempre dijimos que era dudoso, y entonces lo presentan a la Comisión de Ética, lo cual está bien, y me parece, y hasta ahora lo que ha hecho la Corte Suprema, tremendamente razonable en abrir estos procedimientos y esclarecer este punto. Lo que no puede sostenerse, a mi juicio, es desde fuera, ahora, después de terminado todo esto, partir con una posibilidad de revisión o de reposición o de anulación, de reemplazo de esas sentencias, sin dejar de analizar el comportamiento completo de cómo se tramitan estas cuestiones dentro de la Corte, Abogado. y sin contar con los testimonios de todas las personas que ahí participaron, que repito, no los conocemos. Entonces no les puedo decir, Fernando, si eso es extendido, es sí, es no, o es lo que ha ocurrido siempre, porque para eso necesitamos tener esos testimonios que no tenemos. Estamos conversando con Juan Carlos Manríquez, que es el abogado defensor de la magistrada Ángela Vivanco. Juan Carlos, consultada por CIPER, ella dijo que no tenía una relación de amistad con el abogado Mario Vargas, que era defensor de este consorcio bielorruso que demandó a Codelco de vuelta y que luego se resuelve en la tercera sala de la Corte Suprema que temporalmente presidía Ángela Vivanco. Pero lo cierto es que hay registros de redes sociales de que Mario Vargas ha estado en la casa de Ángela Vivanco para su cumpleaños y también para una cena donde se, digamos, pretendía, o en el contexto del nombramiento del fiscal nacional, generar apoyos para el fiscal Carlos Palma. Entonces, yo quisiera preguntarle por qué la ministra dice que tiene una relación que es conocida y no amiga de Mario Vargas, cuando la evidencia indica que son más que conocidos. A mi casa no van personas que son conocidas mías, van personas que son derechamente amigas mías, sobre todo si van más de una vez. Bueno, una, digamos, duda similar plantean también algunas honorables diputadas y diputados respecto de la concurrencia del señor Ministro de Justicia a la casa de la ministra Vivanco, y uno podría plantearse también respecto de muchas otras personas. Y en este caso, esa pregunta que usted me hace fue hecha a través mío. Yo me reuní con la profesional investigadora del medio CIPER. Me mostró la imagen, la vimos, hice la consulta directamente ahí. Y la magistrada me respondió esto. Sí, exactamente. Y la magistrada me preguntó esto. Me dijo, mire, uno, el señor llegó a la casa acompañando a otro invitado. No lo invité yo. Segundo, el hecho de que estuviera en la casa esa persona y otras, como llegan a mi cumpleaños, dicen, acompañados también de otros, no necesariamente significa una estrecha familiaridad o amistad. Si hay otros antecedentes que a ese se sumen, que hasta ahora yo he visto ese video, evidentemente hay un interés público en aclararlo. Y hay que preguntar si en ese caso específico era razonable haber planteado esa situación. Y si también habría que plantearse si quienes hoy día la levantan lo conocían. Si quienes lo conocían y lo sabían en ese minuto, reitero, lo plantearon o no, es un asunto que vamos a tener que revisar precisamente teniendo en la mano esas declaraciones que hasta el día de hoy no tenemos. Por eso es tan relevante acceder al procedimiento y allí responder esa pregunta y hacer el test de estándar ético. Okay. Pero eso es diferente al estándar legal. Es que ¿sabe qué pasa, abogado? Que o penal. Hay declaraciones de la ministra Vivanco que luego chocan con la realidad, con antecedentes que o con declaraciones que se pueden contrastar. Por ejemplo, la entrevista que dio a CNN Chile, cuando se le preguntó por el lobby que se desplegó para designar al jefe del Ministerio Público en 2022, lo que ella respondió acá en el canal fue: de abogados de la plaza o de lobby de la plaza, yo no recibo ninguno. Y ha quedado bastante en evidencia la relación de cercanía, sino de amistad, que han revelado los chats entre la ministra Vivanco y Luis Hermosilla. Entonces, cuesta creerle a la ministra Vivanco, ¿no? Esta frase de que de abogados de la plaza o de lobby de la plaza yo no recibo ninguno. Hay una contradicción, ¿no es así? Mire, aparente, diría yo en principio, porque es lo mismo que conversábamos al inicio de la entrevista. Si yo me hago una idea categórica y final de fragmentos de información y no la tengo toda, no puedo llegar a la conclusión lógica de que allí hay una contradicción, porque puede ser aparente también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer racionalmente y de manera objetiva y fría para llegar a afirmar o refutar lo que usted está diciendo? Es contar con el resto de toda la información que está en lo que a nosotros nos importa e interesa, y es confrontar la información con la cual se abre un cuaderno de remoción y en la cual se basa y funda.
porque en eso consiste el trabajo de revisión cruzada y de contradicción ante un tribunal, ante el Parlamento, o bien ante la opinión pública. Entonces, cuando uno hace esa contrastación primera y resulta que se encuentra con otras realidades, por ejemplo, de personas que dicen haber hecho muchas cosas, pero no hicieron nada, o de quienes decían tener influencia y no la tuvieron, o bien en un contexto, como hoy día se va a ver en la acusación constitucional, de varias otras personas que pudieran estar en la misma posición, lo que hay que ver efectivamente es si eso influyó o no en un acto éticamente indebido, penalmente reprochable o legalmente admisible, o está dentro de lo que se conoce como la práctica tolerada hasta ahora del sistema de nombramiento de altas autoridades del país, en que intervienen tres poderes y muchas personas. Hubo una práctica tolerada en el sentido de que la magistrada Vivanco solicitó favores al abogado Hermosilla para facilitar su nominación en la Corte Suprema. Bueno, yo creo que en eso, si hay una práctica tolerada en solicitar favores, y si favores es solicitar apoyo, o como lo han dicho otros ministros, pedir que sus nombres sean conocidos en el minuto que le pregunten, o echar a andar su currículum o su vida respecto de otros honorables senadores o senadoras que no los conocen, para que ellos funden su juicio. Así como alguien dijo por allí, nadie ha llegado por obra y gracia del Espíritu Santo al lugar donde están. Hubo práctica tolerada, entonces. Entonces eso es la manera de hacer las cosas hasta antes de que cambien. Perfecto. Ahora, abogado... voy a otra cosa. El estándar es que déjeme ético preguntarle, si esto es legal o no, le entiendo. vamos a tener que resolverlo ahora. Perfectamente, le entiendo perfectamente. ¿Qué pasa cuando Luis Hermosilla, según las comunicaciones que se han revelado a través de CIPER, le dice si hay alguna posibilidad de que Ángela Vivanco integre la sala penal al día siguiente? Por supuesto, dice ella, si la sala me pide, voy. Y le pregunta por la causa que se ve. ¿Eso no es tráfico de influencias eventual? ¿No es una mala práctica que eventualmente podría tener otras connotaciones más allá que solamente la arista ética? Hagamos el ejercicio, ese chat o lo que sea existe y que dice lo que dice. Repito, yo no lo tengo. Cuando lo tenga, le podré decir si dice lo que dice. Pero partamos de la base de que existe y dice eso. En ese caso, lo que está diciendo la ministra es evidentemente ante un canal que es completamente, a mi modo de ver, irregular en esa conversación y podrá quedar en el plano que corresponda, es pedirle si es que ella sabe si puede entrar o no a conocer una determinada causa en una otra sala. ¿Y ella qué le dice? Le dice, bueno, si la sala lo pide, yo estaría dispuesta, ¿no es cierto? Si la sala lo pide, significa que eso debe pasar por la presidencia de la Corte y o por otra sala que organice la integración. Pero en la realidad eso no pasó. No se produjo ningún efecto, no integró esa sala, no se sabe de qué causa están hablando, y tampoco, porque tampoco le reitero, y estamos en minusvalía, nosotros no sabemos qué rol de causa, quién intervino. Eso le quería preguntar, abogado Manrique. ¿A usted la Fiscalía le da garantías de que va a haber una investigación imparcial en torno a Ángela Vivanco después de que el fiscal nacional determinara que es la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, quien encabezará esta investigación? ¿Le da garantías la Fiscalía y sobre todo considerando las filtraciones que se han producido, que ha llevado al fiscal nacional también a iniciar una investigación interna? Mire, estamos trabajando en eso, en que se respeten las garantías, repito, sin prejuicio, sin inequidades, con distancia, con justicia y sobre todo haciendo la igualdad para todos en este asunto. Y hasta ahora, ¿cómo evalúa lo que se ha conocido? Las conversaciones por chat que se han conocido, toda la información que ha ido publicándose y que eventualmente podrían haber salido de la Fiscalía. Es que, mire, si esas conversaciones existen y dicen lo que dicen, habiendo estado en custodia de la Fiscalía o de otros intervinientes con deber de guardar secreto, esa filtración le va a producir a usted la paradoja, digamos, esencial, central en esta cuestión. Y es que una causa por filtraciones se inicia por una filtración, pero la filtración inicial resulta completamente impune porque resulta ser utilitaria a otros escenarios. Entonces, hoy día hasta ahora, ¿qué es lo que he visto yo? Ayer logramos comunicar con la señora fiscal regional de Los Lagos por una comunicación por mail institucional. Ella fue bastante deferente, me respondió en un tiempo razonable y pudimos llevar adelante una diligencia de entrega voluntaria de registro a la casa de la señora Vivanco para poder retirar un teléfono y un computador. El resto institucional está en la Corte, a disposición. Y por otro lado, hasta ahora lo que nosotros pedimos es esto, mire,
Como nosotros no podemos dar fe, y se lo digo así, Carolina, por cualquier persona, el deber mínimo de un abogado defensor en esto es contrastar la evidencia. Lo importante es lo que dice la evidencia, no lo que dicen los filtradores, los testigos, los abogados, los fiscales, los opinantes. Eso no tiene mayor valor. Lo que importa es la evidencia, y esa evidencia no la tenemos. Cuando la tengamos y podamos ver en igualdad de condiciones si existe y dice lo que dice, no está editada, no está incompleta o realmente no está, porque en el caso, por ejemplo, el señor Miguel, que fue a declarar al sur, pidió ese chat que había existido entre el señor Palma y el señor Hermosilla u otro, y le dijeron que no estaba en la carpeta. Entonces Estamos hablando de Gonzalo Migueles, que es pareja de la ministra Vivanco y que también está siendo investigado por las eventuales gestiones para que Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, lograra llegar al Ministerio Público. Pero usted, la defensa de Ángela Vivanco, ¿reconoce que la comunicación con Luis Hermosilla existió y que lo que hemos visto a través de la revelación de artículos periodísticos efectivamente es real? Carolina, yo soy abogado defensor, no puedo hacer actos de fe. Este no es un juicio divino, ni es una ordalía, ni es un juicio ante un tribunal de la religión que sea. Esto no parte de aceptar cuestiones porque salgan en un medio de prensa, por importante que sea. Nuestro deber ético y profesional es tener en la mano la evidencia, contrastarla, pasarla por filtro, y ahí veremos qué hay. Yo no voy a dar por cierto nada hasta que no lo tenga en mis manos. Usted no da por cierto que haya existido, perdona Fernando, chats entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla. No da por cierto que hayan existido. Hasta que no los tenga en mi mano debidamente periciados, completos, validados, analizados, no puedo decir si eso es verdad o no. ¿Pero qué dice la magistrada? Ella entregó ayer el teléfono celular, su teléfono celular. ¿No están ahí esos chats? Paciencia. Esperemos lo que dice la investigación. En esto no hay nada peor que el apresuramiento y la ansiedad. Vamos por partes. A ver, estamos conversando con Juan Carlos Manríquez, abogado de la jueza Ángela Vivanco. Juan Carlos, este no es un caso más. Afecta a una institución, pero medular, de la República como es el Poder Judicial. Un deterioro en la percepción del Poder Judicial de gigantescas consecuencias efectivamente transforma o hace un país relativamente institucional y ordenado en algo que eventualmente puede ser, como en algún momento dado se planteó, algo que hacían todos, y como lo hacían todos, entonces no debe ser tan punible. Sin embargo, ¿qué tanto, y le pregunto, qué tanto siente usted que esta defensa de Ángela Vivanco y todas las otras situaciones que se están dando es un hito que va a marcar no solamente la historia de Chile en el ámbito judicial, sino que va a marcar la historia de Chile en el ámbito institucional? Todo puede cambiar aquí. O debiera, quizá. Todos los que participamos en el sistema de justicia tenemos que ser extremadamente delicados y preocupados y aportar lo que podamos leal y francamente, porque estas cuestiones que hoy día nos tienen a todos inmersos en un clima de desconfianza y de apreciación de una eventual afectación de las bases de estas institucionalidades se mejore, y que haya que sacar de aquí las mejores experiencias y conclusiones. Y reitero, nadie está solicitando que esta cuestión quede en nada, no tenga consideraciones, resulte completamente impune. No, lo único que estamos pidiendo es extraer de aquí las conclusiones lógicas, sostenidas, atemperadas al final de todos los procedimientos, y quien tenga que asumir responsabilidades que se establezcan en los canales legales y legítimos tendrá que asumirlas. Pero desde el punto de vista ciudadano, ninguno de nosotros puede dudar que, tal como ustedes describen, esta es una situación inmensamente relevante, es un punto de inflexión que tiene que hacernos a todos reflexionar y a todos aportar de alguna manera para que nuestro país siga adelante, recupere estas confianzas y, por sobre todo, tratemos de enmendar conductas y tratar de no caer una y otra vez en la justicia escándalo, en la justicia espectáculo, en los tribunales, digamos, de galería, o en este juzgamiento apresurado de cualquier persona. Porque si esto le pasa a una persona que, comillas, está en una posición de poder y que puede defenderse o más o menos plantear su punto, hacemos lo que le puede ocurrir a cualquier persona, digamos, de a pie, si es que no es capaz de levantarse.
jugó. Abogado. Perdón, abogado, pero yo lo veo exactamente al revés. Si es que esto que afecta a una persona con poder sale impune, ¿cuál es el mensaje que se manda a la ciudadanía respecto de, bueno, y si es que entro yo al sistema judicial, ¿qué garantías tengo de que pueda salir también por la puerta grande? Mire, Para mí es exactamente al revés. Es un caso donde lo que se ve es si efectivamente la justicia actúa o no actúa para todos. mire de dónde parte su razonamiento. Usted dice, si esa persona resulta impune. O sea, en sentido contrario, esa persona sí o sí tiene que resultar culpable. No, Eso no estoy es hablando, admisible en un sistema. sí, yo le entiendo. Déjeme contestar, Sí. estoy resultando su Dele, argumento. dele nomás. Desde ese punto de vista, si uno piensa así, entonces ningún canal de defensa va a ser útil para nadie. Porque lo que hay que plantearse es otra cosa, que agotadas todas las instancias, verificados todos los hechos, pasados todos los sedazos, algunos de esos hechos tienen que ser castigables. Vamos a ver en qué plano, si legal, si ético o penal. Entonces aquí podremos decir que el sistema ha funcionado correctamente, pero no podemos partir ad inicio diciendo que si esa persona resulta impune, esto es, no castigada como el colectivo social querría, entonces todo está mal, porque eso es ahondar la desconfianza en lo que se llama efectivamente el concepto público del escándalo. Y cuando todo es escándalo, al final nada es escándalo. Juan Carlos Manríquez, abogado de Ángela Vivanco, ha conversado esta mañana con nosotros en CNN Chile Radio. Muchas gracias, abogado. Buenos días. A ustedes, buen día. Gracias.